Masejet Baba Batra Daf Kuf Ain Alef Amud Alef 171a, 17 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar a leer y a explicar la Gemara, recordemos la discusión que mencionamos en la Mishnah en la clase anterior, la discusión que hay entre Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. Ellos discuten en el siguiente caso. ¿Qué pasa si una persona le prestó dinero a su compañero? Por decir, Reubén le prestó dinero a Shimón. Digamos, le prestó un monto de 100. Viene el prestatario Shimón y le paga, pero no el monto completo. Le regresa únicamente 20. ¿Sí? Una parte. ¿Qué hacemos? Entonces, en este caso, según Rabbi Yehuda, el prestamista, Reubén, no tiene el derecho de decirle, ¿sabes qué? Me quedo con el documento anterior que dice un monto de 100 y te escribo un recibo. No tiene el derecho de decir eso el prestamista, sino tiene la obligación de reemplazar el documento de préstamo. En vez de uno que diga 100, uno que diga 80. Pero no tiene el derecho de escribir un recibo, un shobar. Sin embargo, Rabbi Yossi opina, shobar, kotvim shobar. Rabbi Yossi opina que ¿qué? Que se le escribe que el prestamista tiene un derecho de mantenerse con el documento de préstamo que dice 100, el que tenía originalmente, y ahorita que le dio 20, escribirle un recibo, el cual el prestatario va a tener que guardarlo toda la vida, o mejor dicho, hasta que haga el pago completo. Así vimos en la clase anterior. Bien, la Gemara nos trae la siguiente baraita. Tanu Rabbanan. Shtar shezmano katuv beshabbat o be'asara betishre, shtar meuchar hu bekasher. Dibre Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi posel. אמר לו רבי יהודה, אבל לא מעשה בא לפניך בציפורי והכשרת. אמר לו, כשהכשרתי בזה הכשרתי. רבי יהודה נמי בזה כאמר. אמר רבי פדת, הכל מודים שאם הוזקקנו לעונתו של שטר ונמצאת עונתו מכוונת בשבת ובעשרה בתשרי, ששטר מאוחר הוא וכשר. לא נחלקו אלא בשטר מאוחר בעלמא. לרבי יהודה לטעמי דאמר אין כותבים שומר, ולא נפיק מיני חורבה. ורבי יוסי לטעמי דאמר כותבים שובר ונפיק מיני חורבה. La Gemara trae una baraita y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos un documento de préstamo que tiene una fecha? Y al verificar la fecha nos damos cuenta que la fecha, el 10 del mes digamos, el 1 del mes de Iyar, digamos, esa es la fecha. ¿Sí? El 1 del mes de Iyar, que es el mes que le sigue a Nisan, cae en Shabbat. O que la fecha es el 10 de Tishrei. ¿Qué significa 10 de Tishrei? Kippur. Ahorita seguro el documento no se escribe en esa fecha, porque en Shabbat no se puede escribir un documento y en Kippur tampoco. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Dice Rabbi Yehuda, tenemos dos opciones. O decir que es un shtar meujar o shtar mugdam. O sea, o que es un documento con fecha posterior al préstamo, con fecha retrasada, shtar meujar, o que es shtar mugdam, o sea, o que es un documento con fecha previa al préstamo. Y a pesar que no tenemos ninguna prueba del documento, si es shtar meujar, si es una fecha retrasada, o sea, posterior a la realización del préstamo, o shtar mugdam, decimos y asumimos que es un shtar meujar, que el préstamo se hizo antes y la fecha que hay es posterior. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, shtar mukdam es inválido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay una fecha previa a la realización del préstamo, sospechamos que el prestamista, cuando vaya a cobrar del prestatario, el prestatario no tenga nada, le va a cobrar de sus bienes que ya vendió desde esa fecha previa, y no es correcto. Entonces, shtar mukdam seguro es pasur. Entonces, si tenemos dos testigos firmando, asumimos que probablemente algo saben, ¿sí? Y probablemente entonces, si es un documento que la fecha no coincide con la realización del préstamo, como cuando es Shabbat o Yom Kippur, decimos que preferimos decir que es un shtar meujar. Y cuando es un shtar meujar, dice la viuda, es que kasher. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser el problema cuando es shtar meujar? No se va a poder engañar, sino lo contrario, se va a perder. ¿Qué se va a perder? El prestamista, cuando llegue el momento de cobrar, va a poder cobrar desde las ventas que hizo posterior a esa fecha.
Y no hay ningún problema, él puede cobrar inclusive desde antes de esa fecha, desde el momento de la realización del préstamo. Entonces el que pierde es el prestamista, y si el prestamista aceptó eso, él como que lo perdonó, mojel. Y por eso dice Rabbi Judá que el documento este es kasher. Sin embargo, Rabbi Yossi dice que ¿qué? Pasul. Los mismos personajes que discuten en nuestra Mishnah, Rabbi Judá, Rabbi Yossi, también discuten aquí. Rabbi Judá opina que es kasher, Rabbi Yossi opina que es pasul. Otra vez, ¿por qué Rabbi Judá opina que es kasher? Porque es una fecha en la cual seguro no se hizo el préstamo en esa fecha, y entonces asumimos que es shtar meujar por la razón que explicamos, ¿sí? Que es una fecha posterior a la realización del préstamo. El que pierda aquí es el prestamista, y si lo recibió así, no pasa nada que él pierda porque él significa que estuvo de acuerdo con eso. Y Rabbi Yossi dice que está pasul, inválido. Vamos a ver por qué lo opina así. Sigue diciendo la baraita que Rabbi Judá, que dice que es kasher, le pregunta a Rabbi Yossi lo siguiente: ¿cómo tú, Rabbi Yossi, dices que es inválido si hubo una historia de un documento de estos que te llegó a ti en la ciudad de Tzipori y tú lo permitiste? Entonces, ¿cómo tú me dices que está inválido si tú lo permitiste en esa historia? Le responde Rabbi Yossi: sí, yo lo permití, pero cuando lo permití únicamente en un documento que la fecha es Shabbat o Yom Kippur. También aplicaría a cualquier otra festividad, ¿sí? Y de inmediato la Gemara pregunta, no entiendo cuál es la respuesta que le acaba de decir Rabbi Yossi, porque también Rabbi Judá lo que permitió es únicamente en estas fechas, no en cualquier otra fecha. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué discuten? Viene Rabbi Pedat y explica lo siguiente. Te voy a explicar en qué discuten. Efectivamente, no hay duda que si verificamos la fecha del documento y nos dimos cuenta que la fecha es Shabbat o Kippur, o como dijimos, cualquier otra fiesta, ¿sí? Que no se puede preparar un documento, hacer un préstamo y demás, ¿sí? No hay duda que según todas las opiniones decimos que es un shtar meujar, asumimos que es un shtar meujar, un documento con fecha posterior a la realización del préstamo, y por lo tanto es kasher. También Rabbi Yossi está de acuerdo con esto. Entonces, ¿cuándo discuten? Dice la Gemara, dice Rabbi Pedat, discuten en un shtar meujar normal. ¿Qué es un shtar meujar normal? Cuando tenemos un documento que tiene una fecha y por la fecha no nos podemos dar cuenta o asumir que es una fecha posterior a la realización del préstamo. Como por ejemplo una fecha que sale el 1 de Iyar, pero no cae en Shabbat, sino cae un miércoles, ¿sí? Entonces por la fecha no podemos asumir que es un shtar meujar. Pero sabemos que es shtar meujar o porque los testigos nos dicen, o porque el mismo prestamista lo reconoce y lo admite. En este caso es que hay mahloket, si es kasher o no es kasher. El mahloket va a ser el siguiente. Rabbi Judá opina que es kasher. ¿Por qué es kasher? Porque él opina normalmente que no se puede escribir un recibo, como vimos en nuestra Mishnah. Y si no se escribe recibo, si el prestamista no tiene derecho a escribir un recibo, no tenemos por qué sospechar ninguna calamidad, a ningún desastre. Y vamos a entender qué desastre podría haber. Sin embargo, Rabbi Yossi opina que es pasul. ¿Por qué es pasul? Porque él opina en nuestra Mishnah que sí se escribe un shobar, que el prestamista sí tiene derecho a escribir un shobar. Y si tiene derecho a escribir un shobar, entonces tenemos que sospechar que haya una calamidad, un gran desastre. ¿Qué desastre puede haber si hay que escribir shobar? Explico. El desastre es el siguiente. ¿Qué pasa? Otra vez, esto es un shtar meujar normal, que por la fecha no nos damos cuenta, pero sí porque hay dos testigos o prestamistas. En este caso que hay discusión. O digamos que el documento dice 1 de Iyar, y el 1 de Iyar no es Shabbat, no es ninguna festividad, es miércoles, ¿sí? Pero vienen dos testigos y dicen que es shtar meujar, o que el prestamista mismo lo dice. Y ellos dicen que el documento tiene una fecha posterior a la realización del préstamo. O sea que el documento, como dijimos, es 1 de Iyar. Y por decir la realización del préstamo es ¿qué? El 1 de Nisan. ¿Sí? ¿Qué pasa en un caso que viene el prestatario y le paga la deuda de inmediato, 2 semanitas después de la realización del préstamo? O un poquito antes para que no sea Pesaj.
el 10 de Nisan le paga. 10 días después de la realización del préstamo, le paga. ¿Sí? Parcial. Sí, parcial. Puede ser también todo, pero eso lo que vamos a ver más adelante es parcial. Viene el prestamista y lo puede engañar y decirle, uy, perdón, gracias por pagarme, pero se me perdió el documento. De mañana está mintiendo, así dice él. Pero no te preocupes, dámelo y yo te escribo que un recibo. Según rápido, sí se puede escribir recibo. Listo, el prestatario le paga y le escribe un recibo. Y después llega el 1 de Iyar y viene el prestamista y nuevamente le saca que me debes 100. Le dice, ¿cómo ya te pagué? Le dice, no, tú me pagaste algo de otro préstamo. Y aquí hay otra fecha, este es un nuevo préstamo. Se va a cobrar doble. Ahorita todo esto pasa ¿por qué? Porque le pagó el prestatario y el prestamista puede escribirle un shobar. Entonces tenemos esta sospecha. Y por eso es de que Shtar Memujar va a estar inválido. A diferencia de una opinión de Rabbi Yehuda, que no le escribe un recibo, entonces obligatoriamente va a tener que dar que cuando le paga el prestatario el 10 de Nisan, el prestamista no puede escribir un recibo y listo. No tiene derecho a escribir un recibo, sino tiene una obligación de darle el documento de préstamo. Y si no, el prestatario no le paga. Y si le paga, ya se lo dio. Entonces, si se lo dio, ¿cómo va a cobrar después? No hay sospecha que cobre el prestamista doble. En esto es la discusión. Pero, regreso a la caso anterior, cuando la fecha del documento es una fecha que cae en Shabbat o es el 10 de Tishrei, que es Kippur, ¿sí? Ahí no tenemos esa sospecha. También según Rabbi Yossi, que Kotvim Shobar, también según Rabbi Yossi, que escribimos un recibo, no tenemos ninguna sospecha. Porque también si el 1 de Iyar, por decir, es Shabbat, ¿sí? Y la realización del préstamo fue el 1 de Nisan y el pago fue el 10 de Nisan y recibió un recibo, cuando venga el prestamista, y recibió un recibo del prestatario, cuando venga el prestamista el 1 de Iyar y le saque el documento, le va a decir el prestatario, ¿qué estás hablando? Ese documento es de un préstamo previo, no es algo nuevo, porque ahí está que la fecha es que Shabbat, entonces seguro no fue una nueva, fue algo antes, y ese antes es este préstamo que ya te pagué, este recibo, le saca el recibo. Así nos explica la Gemara. Seguimos. Amar Rabunabre de Rabbi Yoshua. Afiu le manda Amar Kodim Shobar. Anemilia Apalga. Avalakulelo. Veloi. Afilu Akule Katvinan. Kiad Rabbi Yitzchak Beresefa. Vemasik be. Zuze Berabiaba. Atan Akamed Rabbi Haina Barpapi. Amarle Havli Zuzai. Amarle Havli Shtareush Kol Zuzach. Amarle Shtarach Irkasli. Echtov Lach Tabra. Amarle Harabu Shmuel Daber Tervayon Kodim Shobar. Amar Man Ya'iv Lan Meafrad Rabu Shmuel Raminan Be'ayenin. הרבי יוחנן רבי שקיש נמת רבי קודמים שובר וכן כי אתה רבין אמר רבי הילה קודמים שובר ומסתבר קודמים שובר דיסל כדה תכן קודמים שובר אבל שתרו שזה יאכל הלאה וחדי מתקיף להווי ואלה מאי קודמים שובר אבל שתרו שזה יאכל הלאה וחדי אמר לרבה אין עבד לווה לאיש מלווה. Viene Rabuná, hijo de Rabbi Yoshua, y nos dice lo siguiente. Como mencionamos hoy en la discusión en la Mishnah, entre Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi, si el prestamista tiene derecho a recibir el dinero del préstamo y escribirle un recibo sin regresarle el documento de préstamo, sino nada más haciéndole un recibo, o no. Según Rabbi Yossi, tiene el derecho a escribir un recibo y no tiene que regresarle nada. Y según Rabbi Yehuda, no le puede escribir un recibo, sino tiene que ¿qué? Tiene que regresar el shtar. Viene Rabuná y dice lo siguiente. También según la opinión de Rabbi Yossi, que puede el prestamista escribirle ¿qué? Un shobar, un recibo. Eso es únicamente cuando el prestatario le paga parte del monto que le debe. Digamos que la deuda es de 100, le paga 20, le paga 50, le paga 60. Ahí es cuando opina Rabbi Yossi que le puede escribir un recibo. Pero si le paga el prestatario todo, por eso antes dije parte, ¿sí? Pero si le paga al prestatario todo, o sea que el prestatario viene y le paga 100, ahí no tiene el derecho el prestamista de decirle, ¿te pago qué? No te regreso shtar, sino te doy el recibo de todo. Sino lo contrario, tiene todo el derecho el prestatario de decirle, o me das el shtar, o no te pago. Así nos dice
Rabuna. O sea que en un caso que se le perdió a el prestamista el documento, el prestatario tiene y el prestatario quiere pagarle todo el monto, tiene todo el derecho el prestatario a decirle, hasta que no me das el documento, no te doy. ¿Y por qué se le perdió Hazid? Se le perdió, pero ¿culpa de quién fue? Del prestamista, no lo cuidó bien. Como no lo cuidó bien, decimos, asume la responsabilidad. Así nos dice Rabuna. Repito, también según Rabbi Yossi, que el prestamista puede escribir normalmente un recibo, es únicamente cuando le pagan parte. Pero si le pagan todo, no tiene derecho a escribir recibo, sino tiene que regresar el documento. Y si se le perdió el documento de préstamo, tiene el derecho el prestatario de decirle, no te pago hasta que me des el documento. Sin embargo, la Gemara tumba esta opinión y dice, no señor. Cuando Rabbi Yossi dice que se puede escribir un recibo, es ya sea que le paguen parte o ya sea que le paguen todo el monto. Y te voy a traer una prueba de la historia de Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Había una historia con Rabbi Yitzhak Bar Yosef que le prestó dinero a Rabbi Abba. O sea que Rabbi Abba le debía a Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Y fueron enfrente de Rabbi Hanina Bar Papi para un juicio. Y le dice Rabbi Yitzhak Bar Yosef a Rabbi Abba, dame mis monedas, dame mi dinero, dame mi deuda, me debes dinero. Le dice Rabbi Abba, con mucho gusto, dame el documento de préstamo que tienes en tus manos. Así le dice Rabbi Abba, o sea, el prestatario, a Rabbi Yitzhak Bar Yosef, o sea, el prestamista, dame el documento, o si me das el documento, yo te voy a regresar el monto. Y aquí no hace diferencia en todo lo que vamos a ver entre monto, parte del monto o todo el monto. Y fíjense que le dice Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Le dice Rabbi Yitzhak Bar Yosef, perdón, pero el documento de préstamo se me perdió. Pero si quieres, dame el dinero y te escribo que shobar, un recibo. Le dice Rabbi Abba, no, eso no me sirve, porque Rab y Shmuel ambos opinan que no tiene el derecho el prestamista de escribir un qué, un shobar. O sea, ellos opinan como la opinión de Rabbi Yehuda. Viene Rabbi Hanina Bar Papi y se involucra el juez y dice, quería discutir con Rab Shmuel, pero fíjense qué bonito, antes de discutir con ellos, demostró el cariño que le tiene a ellos. Rab Shmuel ya habían fallecido. Dice Rabbi Hanina Bar Papi que de tanto cariño que les tenía, ojalá que tengamos de la tierra de la tierra de la tumba de ellos con nosotros, o sea, demostrando el cariño y el aprecio que les tenía. Y ahí es cuando, después de decir esto, es cuando viene y discute y dice, muy bonito que así Rab y Shmuel opinan que, no sé, que el prestamista no tiene derecho a escribir un shobar, pero nosotros opinamos como Rabbi Yohanan y Resh Lakish, que ambos opinan que el prestamista sí tiene derecho a escribir un shobar. Y también cuando vino Rabin de Eretz Israel a Babel, dijo en nombre de Rabbi Ilá que tiene el derecho el prestamista a escribir un shobar. Entonces no hay ningún problema, proceda usted, el prestamista Rabbi Yitzhak Bar Yosef, a escribir un shobar y que él le dé el dinero. Y esa historia fue inclusive cuando le está dando parte o todo el dinero. Sabemos que también cuando le da todo el dinero hay derecho de shobar. Y la Gemara hace la siguiente conclusión. La lógica es que se puede escribir un shobar, o sea que el prestamista tiene derecho, en caso que se le perdió el shtar, se le perdió el documento, tiene el derecho a escribir un recibo para que le paguen todo. ¿Y cuál es mi prueba? ¿Por qué la lógica es así? Se la llamará. Porque si decimos que en Kotin Shobar, si decimos que el prestamista cuando se le pierde el documento no puede escribir un recibo para recibir el dinero, no puede escribir el prestamista, presentar un recibo para que le paguen el dinero, entonces vamos a tener un problema, porque cuando se le perdió el documento al prestamista, ¿qué va a pasar? El prestatario, porque se le perdió el dinero porque se le perdió el documento al prestamista, ¿el prestatario acaso va a venir y comerse esas monedas, o sea, usar esas monedas y estar feliz cuando no son de él? O sea, lógicamente no cuadra. Entonces la lógica es, por eso la Gemara culmina diciendo que la lógica es que sí tiene el derecho el prestamista a escribir un recibo en caso que se le perdió el documento. Sin embargo, la Gemara viene a Valle y pregunta al revés, la lógica es al revés, un segundo. Dice la Gemara, que tú me dices que la lógica es ¿qué acabamos de decir? Que la lógica es que sí tiene el derecho el prestamista a escribir un shobar, porque si en un caso se le perdió, pues no es normal que pierda, ¿sí? Dice la Gemara, no, pero tampoco me cuadra, porque si tú me dices que sí Kotim shobar, si tú me dices que el prestamista tiene el derecho de escribir un recibo para recibir el dinero, entonces también tengo un problema, porque si le escribo un recibo,
prestatario va a tener que guardarlo toda la vida. Y si el prestatario se le perdió a él el recibo, ¿sí? Y por ende no va a tener cómo comprobar que él ya pagó, y por ende va a venir el prestamista y cobrarle de nuevo, ¿acaso es normal de que el prestamista venga y cobre de nuevo y esté usando esas monedas y esté alegre con esas monedas? O sea, la misma idea de antes, pero al revés. ¿Sí? Responde Raba, sí, entiendo tu lógica, pero como tenemos lógica a favor del prestamista y a favor del prestatario, siempre favorecemos al prestamista. Como dice Mishle Eved Loven le Ishmalve, el prestatario es sirviente del prestamista. Entonces, por eso agarramos la lógica a favor del prestamista, que él puede escribir, tiene el derecho a escribir un shobar, y por lo tanto, en caso que se le perdió el documento, puede sin problema escribir un shobar para recibir su dinero. A pesar que esta misma lógica la podemos decir al revés. ¿Cuál es la lógica? No, porque si no puede escribir un shobar, ¿qué acaso va a pasar que si se le perdió el documento, el prestatario va a quedarse con este dinero y va a estar contento toda su vida? Podemos decir también lo contrario. Si decimos que escribe un shobar, pues le vas a escribir un shobar al prestatario, y si se le pierde el shobar al prestatario, el prestamista va a venir y cobrar otra vez y va a usar esas monedas nuevamente y va a estar alegre toda su vida usando algo que no es de él. Sí, pero ¿cómo decir esa lógica? Para acá, para allá, vamos a favor de la lógica del prestamista. Seguimos. Tnan hatam, shtare chova mukdamim pesulim, המאוחרים כשרים. אמר רב נונה לא שנו אלא שטרי הלוואה, והשטרי מקח ומנכר אפילו מאוחר נמי פסולים. מה טעמה? זימנין דמזוון להרעה בניסן, וקטי לבית תשרי, ומתרמי לזוזה בני ובנה. וזבין למינה, וחימת תשרי מפיק לב המלא, הדר זבנתה מנח. יח ישתרה הלוואה נמי, זימנין דיזיב בניסן, וקטי לשטרה בתשרי, ומתרמי לזוזה בני ובנה, ופרע לב ואמר לה, הב לשטרי ואמר לה, ירקס לי, וקטי לטבלה, וחימת זימנין מפיק לה, ואמר לה, אני אשתה ודזת מיני. כסבר, אין כותבים שובר. La Gemara trae una Mishnah Masejet Shevit. La Mishnah Masejet Shevit, capítulo 10, Mishnah Hei, nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos un Shtar Chov? ¿Qué es un Shtar Chov? Un documento de préstamo. ¿Sí? Por decir, Reuben le prestó dinero a Shimon. Shimon le escribe un Shtar Chov, un documento de deuda, un documento de préstamo a Reuben. Y con eso Reuben eventualmente cobra. ¿Qué pasa si la fecha de ese Shtar Chov es Mukdam? ¿Qué es Mukdam? Previo. O sea que la fecha del documento es previa a la realización del préstamo. Digamos, la realización fue el 1 de Nisan y la realización del... Perdón, digamos que la realización del préstamo fue el 1 de Nisan y la fecha es 1 de Adar. ¿Ok? Pasul. ¿Por qué Pasul? Shtar Mukdam, como dijimos, es Pasul. ¿Por qué? Porque si el prestamista tiene una fecha previa, cuando vaya a cobrar, puede cobrar de todos los compradores desde esa fecha, desde el 1 de Adar, y en verdad no es correcto. De todos los compradores del prestatario, desde el 1 de Adar, y no es correcto porque la realización fue un mes después, el 1 de Nisan. Se puede cobrar nada más del 1 de Nisan en adelante. Entonces, lo que cobre los compradores del 1 de Adar en adelante es robar, no es correcto. Entonces, por eso está Pasul. Sin embargo, si el Shtar es Meujar, dice la Mishnah, si el documento es posterior, o sea, la fecha del documento es posterior a la realización del préstamo, o sea que el préstamo fue el 1 de Nisan, y la fecha del préstamo fue ¿cuándo? Y la fecha del documento, perdón, es 1 de Iyar, ahí es kasher, como explicamos. Porque ahí, ¿qué va a pasar? El prestamista va a perder, que no puede cobrar desde de las ventas que hizo el prestamista desde el 1 de Nisan, sino un mes después. Entonces, si él lo aceptó así, problema de él lo aceptó. Y por lo tanto es kasher. Así dice la Mishnah en Masejet Shevit. Viene Rabam Nuna y dice la siguiente explicación. Todo lo que decimos que un Shtar Meujar es kasher, todo lo que decimos que un documento retrasado, o sea, que un documento que la fecha es posterior a la realización de lo que se hizo, del préstamo, es kasher, es únicamente en préstamos, documentos de préstamos. Pero documentos de compra-venta, Shtar Mekach Umemkar, también, no solamente Shtar Mukdam, sino también Shtar Meujar, no solamente cuando la fecha es previa, sino también cuando la fecha es posterior, Pasul. Pasul. ¿Por qué? Así dice Rabban Nuna, que todo lo que dijimos que Shtar Meujar es kasher es Shtar Chov, documento de préstamo. Pero Shtar Mekach Umemkar, compra y venta, si la fecha es posterior, Pasul. ¿Por qué?
Te voy a explicar te lo voy a explicar. Puede ser que la transacción de la compra y venta se hizo, digamos, el 1 de Nisan. ¿Sí? Y el documento se escribió con una fecha posterior. El ejemplo que dice la Gemara es el 1 de Tishrei, pero el 1 de Tishrei después. Digamos 1 de Nisan, 5784. Y ese fue el momento de la transacción. Y la fecha que está escrita en el documento es 1 de Tishrei. Bueno, no es 1 de Tishrei porque es Rosh Hashanah, pero 5 de Tishrei del 5785. 6 meses después. ¿Sí? Y si es así, puedo tener un gran problema. ¿Cuál? Puede ser, ¿por qué vendió, digamos que Reubén le vendió a Shimón? ¿Sí? ¿Por qué Reubén le vendió la tierra a Shimón? Porque necesitaba plata. El que no necesita plata no vende. Si él vendió es porque necesitaba plata. Y lo vendió el 1 de Nisan y le escribió un documento con fecha posterior del 5 de Tishrei. Y después de que lo vendió, un mes después, o en el lapso de esos 6 meses, digamos un mes después, el 1 de Iyar, ya tiene dinero. Y como ya tiene dinero, viene y le dice, Rubén a Shimón, ¿sabes qué? Te recompro la tierra. Dame la tierra, te la recompro. Seguramente hicieron un pacto en el momento de la compra-venta que en caso de que tenga dinero después de un mes, 2 meses, puede venir y recomprar la tierra. O sea que ahorita cuando viene la paga, ¿a quién le pertenece? A Reubén. Y un segundo. Y en ese momento le va a decir Reubén probablemente, tómate lo pago, o sea, el 1 de Iyar, tómate lo pago y dame el documento de venta que te había dado. Pero le puede venir Shimón y decir, se me perdió. Y en vez de darle el documento de venta, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a dar? Un recibo. Un recibo diciendo, recibí el dinero de tal y tal persona. Y en él está escrito que Reubén me pagó y le regresé, que volvió a comprar Reubén su tierra. ¿Sí? Y Reubén no tiene otra opción. A diferencia del préstamo, que tiene otra opción, a diferencia del préstamo, que el que está recibiendo el recibo puede decir, del que quiere pagar, puede decir, mira, o me das el documento que tienes, o no te pago. Pero aquí Reubén le interesa la tierra. Entonces cuando viene Shimón y le dice, se me perdió el documento, pues Reubén vas a recibir ¿qué? El recibo, no hay de otra, aquí no hay otra opción. No puede amenazarlo con otra cosa. Y después va a llegar el 5 de Tishrei y le va a decir, Shimón, dame esa tierra, esa es mía. Mira, aquí está la fecha del documento, te compré. Ah, pero ya te la recompré yo de vuelta en el 1 de Iyar. No, pero te hice otra vez la compra y venta, te la hice ahorita, el 5 de Tishrei, y se la va a quitar. Entonces, también en Shtar Meujar tenemos que esta sospecha, tenemos una calamidad, tenemos una desgracia un desastre que puede pasar. Por lo tanto, dice Rabbi Rabnuná que está pasul. Bien, la Gemara le pregunta un segundo. Si es esta la calamidad, si es esta la sospecha, esta misma sospecha también puede ser que en un shtarjov, muy bien, en un préstamo. Que el préstamo se haga el 1 de Nisan y le escriba un documento con fecha de 5 de Tishrei y le pague, si Rubén le prestó a Shimón, ¿sí? Entonces Shimón viene y le paga, aquí es al revés nada más, que quién le paga a quién, ¿sí? Y Shimón viene y le paga el 1 de Iyar y le dice, el prestatario, el prestamista, dame mi documento. Le dice el prestamista, se me perdió. Y si quieres, y le escribe ¿qué? Le escribe un recibo. Recibe ahorita el dinero. Y después cuando llegue el momento, le saca el documento. Después de 6 meses le dice, no, tú me debes otro préstamo. Aquí está. ¿Sí? Dice la Gemara, no. Aquí no hay sospecha. Porque toda esta sospecha en préstamo está basada en que le escribió un recibo. Nosotros opinamos de que en Kotrim Shobar, de que no se escribe recibo. Pero a diferencia de compra y venta, que no hay de otra. En compra y venta, según todos, se escribe recibo, porque ahorita le quiere pagar. Se me perdió el documento, le dice el que lo compró. Se me perdió el documento de compra y venta. ¿Qué quieres? ¿No quieres comprarlo? No lo compres. Él quiere comprarlo. Rubén quiere recomprarlo de vuelta. Entonces, en ese caso, según todos, se escribe recibo. Pero en préstamo,
le puede decir, no escribe recibo, no te pago y no me escribes recibo. O sea, aquí estamos hablando sobre la opinión y por eso no hay sospecha en préstamo. Amale Rabin Rav Kahana, Amale Rabin Miami Diftil Rav Kahana, Veina de Kadina Share Meuhare, Vekatina Tabra, Mai Kadina Nahi, Batarde Amale Urabia Vale Safreki, Katinu Share Meuhare, Kidwa Hishtara, de Nano Bizimne, Katina Lajaruna, Vekatun Uchtavnuhu. Amale Rabashel Rav Kahana, Veina de Lokavdina Nahi, Batarde Amale Safrale, perdón, Amale Rabashel Rav Kahana, Veina de Lokavdina Nahi, Batarde Amale Lehu, Safrale Safreki, Katinu Ani Tabre, Yadi Tuzim Nishtara Kidvu Ilo, Kidvu Stama, de Jolema de Afiklar Lad Amar Rabin Rav Shiva Amre le Rabashel Rav Kahana ve'aina de lo Kavdina Nahi Amar le Rabbanan takune takine man David mandelo David eis ihu de afsid anafshe. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Le dice Rabbi Yeimar a Rav Kahana y hay unos que le dijo Rabbi. Le dice Rabbi Yeimar a Rav Kahana y hay una segunda versión que dice que Rabbi Miami Difti le dijo a Rav Kahana. Escuchen, le preguntó así. Hoy en día, en esa época, así le dice, ¿sí? La costumbre es que sí escribimos Shtar Meuhar. O sea, un documento ¿sí? Con Shtar Meuhar, con una fecha posterior, se escribe. Y también la costumbre es que se puede escribir un recibo, que el prestamista tiene el derecho de no regresar el documento, sino escribir un recibo. ¿Cómo puede ser? Eso contradice. Dijimos antes que si se puede escribir recibo, no se puede escribir Shtar Meuhar. ¿Cómo cuál era la costumbre de hoy en día? Si le pregunta Rabbi Yeimar a Rav Kahana, y la segunda versión, Rabbi Irmi Amidifti a Rav Kahana, ¿cómo puede ser que hoy en día escribimos Shtar Meuhar y también escribimos Shobar? Le respondió Rav Kahana, no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque Rabbi Abba estableció y le dijo a los escribanos que escriben los documentos que cuando escriban un Shtar Meuhar, que escriban claramente este documento, no nada más escriban la fecha posterior, que escriban claramente este documento no fue escrito en la fecha que se menciona, sino Ajarnu Uchtavnu, ¿sí? La fecha es mucho posterior. O sea, mejor dicho, este documento no fue la realización del contenido, o sea, del préstamo, no fue en la fecha que se menciona, sino fue escrito mucho después, ¿sí? De tal manera que está escrito claramente en el documento que no es la fecha real. Ya no tenemos esa sospecha. ¿Cuál es toda la sospecha? Que venga él y saque después de 6 meses o en la nueva fecha, después de un mes, lo que sea, y ya pagó un recibo antes y diga un segundo préstamo. Dice, no, un segundo préstamo. Cuando dice claramente que es un documento posterior, él va a decir, no, es posterior porque pertenece al anterior, del recibo que ya tengo, ¿sí? Viene Rabashai y le pregunta a Rav Kahana, que es una generación después, y unos años después, y hoy en día, o sea, unos años después de lo que ya no tenemos la costumbre de escribir el documento, que es un documento meuhar, como la solución que acabamos de decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede escribir un shtar meuhar cuando también se da shobar? Vuelve la pregunta. Le responde Rav Kahana, no, porque Rav Safra ya le dijo a los escribanos que tienen que escribir, que cuando escriban un recibo sobre un pago de deuda, si saben la fecha del documento, que escriban la fecha del documento. O sea, recibí pago de tal préstamo que está escrito en el documento tal y tal fecha. Y si no saben la fecha, que escriban el recibo sin fecha. Y cuando es sin fecha, cuando le saques un segundo documento después de 6 meses, le saca el recibo. Mira, te lo acabo de pagar ahorita. No te preocupes, te lo acabo de pagar. No tiene el recibo. Todo el problema es cuando el documento Shtar Meuhar sale después y el recibo sale antes. Dice, no. El recibo se escribe la fecha del documento. Y si no sabe la fecha del documento, sin fecha. Entonces no tenemos ningún problema que cobre 2 veces el prestamista. Y sigue preguntándole a Rabina Rabashei, según la segunda versión, Rabashei a Rav Kahana. Le dice, y hoy en día, que es después, que tampoco hacemos eso. Entonces, ¿cómo puede ser que escribimos un Shtar Meuhar cuando también se puede escribir un Shobar? Contradice. Le respondió, mira, Jajamim ya dieron soluciones. 3 soluciones te dieron. Te dieron 3 soluciones, 2 soluciones. O que escribas claramente en el documento que es un Shtar Meuhar, o que escribas en el recibo la fecha de Shtar Meuhar, o sin fecha. Y tú ahorita me dices, y ahorita que la costumbre no es así, ni así, ni así. Mira, Jajamim ya te dijeron una solución. Si la quieres hacer, hazla. Y si no la quieres hacer, es tu problema.
Entonces, ahorita que no quiere hacer eso de shtar mejujar, escribir que es un shtar mejujar, o que en recibo escribir lo que recomendamos, es culpa de usted, ya es culpa de la persona. Y si efectivamente, si escribe un shtar mejujar sin decir nada ahí, y un recibo sin cambiar nada, si no ponen la fecha actual y nada, y se hace eso, ¿cómo puede ser que lo hacemos? Puede ser que haya una pérdida. Problema de ustedes. Yo le dije, los jajamim ya establecieron soluciones. O que escribas en el shtar mejujar, como dijimos, que es un shtar mejujar, o que escribas en el recibo la fecha de shtar mejujar, o que no escribas fecha en el recibo. Entonces ahí está la solución, para que no pierdas. Si ahorita no quieres hacer ninguna de esas soluciones, y hoy en día que no tenemos la costumbre de hacer esas soluciones, ¿qué hacemos? Bueno, pierda, ¿qué quiere que te diga? O acostúmbrate a hacerlas, o ya si no las haces, ya es culpa de la persona y no es culpa de Jajamim o de la Alajá o de la Mishnah o del Talmud. Vamos a sacar aquí Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.